Comunidad Minera. Saludos, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de Comunidad Minera. Víctor Santos Uriel con ustedes. Y es para mí un placer venir todas las semanas a compartir con ustedes temas ambientales, técnicos, mineros y sociales. Y es que en Comunidad Minera promovemos la minería responsable que respeta el medio ambiente y el derecho de las poblaciones. En el día de hoy tendremos un programa fuera de serie. Pues hoy entrevistaremos a un experto en biología y es el doctor Cecilio Díaz. Es viceministro del Medio Ambiente y catedrático en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pero antes, iniciaremos con el comentario de la semana de Comunidad Minera. Estamos grabando hoy el miércoles y hasta el día de hoy todavía no ha sido posible recuperar el cadáver del minero que falleció en un accidente en la mina del Cerro Maimón, operada por la empresa Corporación Minera Dominicana. Prácticamente han pasado más de 8 días, la familia ya está dando muestra de impaciencia, por toda la razón del mundo. Pero es un proceso que hay que llevarlo lento, porque según la empresa, esa zona está muy débil estructuralmente y hay que reforzar un proceso de reforzamiento con unos arcos de metal para proteger la vida de las personas que están socavando los escombros tratando de localizar el cadáver. El pasado sábado hubo una marcha en la ciudad de Maimón, en el municipio de Maimón hubo una marcha de apoyo a la familia que exigen la pronta recuperación del cadáver de ese minero, que ha enlutado a su familia y a toda la comunidad minera del país y que están muy atentos de que se resuelva esa situación que ha provocado la paralización de ese proyecto minero. Y esperemos que se tomen las medidas del lugar para proteger más a nuestro minero aquí en República Dominicana, especialmente en ese proyecto, que es un proyecto de minería subterránea donde no tenemos mucha experiencia. Es la primera mina subterránea, pero ya han pasado 3 años. La empresa empezó los túneles en el año 2018 y todavía parece que no hemos desarrollado la destreza, pues como indiqué la semana pasada, de que han fallecido 2 mineros en menos de 90 días en ese proyecto. Pero nada, esperemos que se resuelva esa situación en ese proyecto y que vuelva la normalidad en esas operaciones mineras. Pero que se tomen las correcciones, porque eso es sencillamente inaceptable. 2 accidentes fatales en una semana, en menos de un año, no debería ocurrir. Por otro lado, ha habido una declaración que dio en los medios un famoso economista, Fernando Vegas, en lo que se refirió a la campaña de comunicación que está pagando el Ministerio de Energía y Minas a una empresa extranjera especialista en manejo de los medios, donde él se queja de que no debió hacer una campaña de comunicación de concientizar a todo el país, que debería de concientizar a los políticos, concientizarlos de la bondad de la minería. Yo, desde Comunidad Minera, no estamos de acuerdo de esa posición del economista, porque es que el problema entre las comunidades mineras y las empresas mineras y el Estado dominicano es muy complejo y hay que buscar soluciones, múltiples soluciones. No es
un solo tema en particular. Pero sí quiero resaltar de que hemos dado grandes avances en el tema de manejo ambiental, eso es incuestionable. Los proyectos mineros americanos, hasta las informaciones que tenemos en el momento, se han estado manejando adecuadamente. El problema es que no sabemos con datos específicos de que en verdad se están manejando como deberían de ser. Y esas son de las grandes debilidades de la minería dominicana, la falta de transparencia en los temas ambientales. Y para edificar un poco más en ese sentido, es que las empresas mineras, tanto metálicas como no metálicas, tienen que presentar lo que le llaman un informe de cumplimiento ambiental. Tienen que presentar, antes de entrar en el proceso de construcción del proyecto, un estudio de impacto ambiental. Y ni la información del estudio de impacto ambiental, ni tampoco la información de los informes de cumplimiento ambientales, el dominicano tiene acceso. Entonces, esa falta de transparencia, eso provoca que los grupos opositores a la minería sean muy creativos. Y no hay forma de defenderlo, pero lo que ellos dicen en contra de la minería, como no hay datos disponibles, pues entonces prevalece la opinión de los grupos que se oponen a todo tipo de minería en República Dominicana. Y ese tema no es exclusivo de República Dominicana, eso es a nivel mundial y está más desarrollado en el tema de Latinoamérica. Y tocando el tema de Latinoamérica, los países con tradición mineras, como Chile, Perú, Colombia, Brasil, que de los años 90 han estado en un proceso de aprendizaje y tratando diferentes formas de cómo gestionar el tema de los problemas socioambientales de los proyectos mineros. Y es una parte que yo creo que aquí en República Dominicana no hemos quedado retrasados en eso. Cuando escuchamos las declaraciones del ministro, el ingeniero Antonio Montt, y también de las declaraciones de los viceministros, nunca tocan el tema socioambiental. Y lo cual es incorrecto, en el sentido de que lo que tiene parado todos los proyectos, o los proyectos más avanzados de exploración en República Dominicana y las expansiones de los proyectos mineros, son los problemas socioambientales. Y en vez de escuchar las poblaciones y buscarle soluciones, que la queja principal es un problema de calidad de agua, ya sea problema de calidad de agua inmediato como problema potencial en la calidad del agua en un proyecto minero, cómo serían afectados. También se quejan de que los recursos de la minería no llegan a las comunidades. Ese progreso que expresan tanto las empresas mineras como el Estado Dominicano, lo cual es cierto, los aportes de la minería son muy contundentes. La minería es el sector que más aporta impuestos al país. Y también el líder de las exportaciones, eso es incuestionable. Pero eso se refleja a nivel de macroeconomía. Cuando tú vas a las comunidades mineras, no se ve ese gran progreso. Progresan los que trabajan, los que se benefician con trabajos directos o indirectos. Pero si usted no es uno de esos desgraciados, la brecha entre el que tiene y no tiene es bastante grande. Y eso se refleja inmediatamente cuando usted va a la provincia de Sánchez Ramírez, especialmente en la ciudad de Cotuí, que ya tuve plazas muy bonitas, de lujo. Ya eso es común, tuve buenos restaurantes. Hace 10, 15 años atrás, eso ni esperanza había que existía. Ok, también se muestra el progreso, pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede con esos habitantes que no tienen ningún tipo de beneficio de la minería y que el Estado no le construye obras de infraestructura, no le mejora la calidad de vida con todos esos recursos que aporta Barrio y Pueblo Viejo? Y la empresa minera no tiene programas de responsabilidad social efectivos. Son programas más bien para relaciones públicas.
Ya esa empresa tiene 13 años aquí en el país. Ya debió haber desarrollado un vínculo, comunidades, empresas, muy diferente a lo que tenemos ahora. Pero tú vas a Sánchez Ramírez y te encuentras que las comunidades alrededor de la mina de Barrio Pueblo Viejo, con tantas precariedades, escasez de servicio básico, electricidad, señores, increíble, agua potable, todo tipo de eficiencia, caminos, escuelas, óyeme, eso es espantoso. Y esa empresa está generando mucha riqueza para el país, pero nuestros gobernantes desde el gobierno del PLD se encargaron de que esa riqueza no se distribuyera en las comunidades, tanto locales, próximos a la mina, ni tampoco a nivel provincial. Y eso le causa mucho daño a la minería, porque entonces no se puede utilizar como un ejemplo para los futuros proyectos mineros. Y eso tiene el país paralizado en lo que se refiere a minería. Yo no sé a quién se le habrá ocurrido de que con una campaña de comunicación va a solucionar esos impases, que nos está costando 17 millones de pesos dominicanos a una empresa, Llorente y Cuencas, españolas, que casualmente es la misma empresa que está utilizando Barrick en el manejo de sus medios, o una de las empresas que está utilizando Barrick. Lo que da a entender que es parte de una estrategia comunicacional, que si tuviéramos un periodo de guerra diría que están utilizando una pinza, tratando de convencer al país de que la presa de cola que quieren construir en la zona de Cuanza, en Yamasá, en el río Cuanza específicamente, cambiar la percepción de que la minería es buena. No, yo les he dicho a ustedes que esto no es percepción. Esto es sentarse y ver y identificar por qué la gente no quiere la minería, cuál es el mal ejemplo, y resolver esas soluciones. Y que los recursos lleguen, por Dios, que lleguen los recursos de las comunidades. No se agarran los recursos de la minería y lo invierten en la capital y en otras provincias. Y la provincia que genera los recursos la dejan así con todas esas precariedades. Entonces ustedes quieren que la minería es buena. Resolvamos esos problemas. Preocupémonos por esa gente pobre. Mejoremos la calidad de vida de esa gente. Y es de la única forma que el dominicano va a apoyar que la minería se desarrolle, podamos tener más minas, preferiblemente subterráneas, que tienen bajo impacto ambientales. Pero parece que en el gobierno de Luis Abinader no hay asesores que le digan o no lo están escuchando, de que no podemos continuar con la misma política minera del PLD. No le funcionó al gobierno de Danilo Medina, ni le va a funcionar a este gobierno. Y este gobierno insiste en continuar con eso. Señor presidente, cambie de asesor, es lo único que puedo decir. Porque lo que se está haciendo no va a permitir que el país aproveche los recursos mineros que Dios nos puso en esta isla. Así de sencillo. Asesores es mejor. En breve vamos a iniciar la entrevista de hoy con el doctor Cecilio Díaz, cuando regresemos después de la pausa comercial. Continuando en Comunidad Minera, ahora una entrevista central con este invitado muy especial, el doctor Cecilio Díaz, que fue viceministro de Medio Ambiente, específicamente en el área de recursos costeros y marinos. Correcto. Cecilio, gracias por venir a Comunidad Minera, ser bienvenido a esta familia de espectadores de nuestro programa. Gracias, Víctor, por tu invitación. Y bueno, siempre estamos dispuestos a hablar con nuestro país a través de los programas de radio, de televisión, siempre estamos a esa disposición. Y por eso te agradezco la invitación también. Cecilio, estamos viendo
país en los últimos 30, 40 años ha estado desarrollándose en ciertos sectores que no eran tradicionales en la economía dominicana, como es el caso de la acuicultura. ¿Tú podrías contar un poco más sobre qué se ha hecho, una recopilación desde el principio de los años 80? ¿Cómo el dominicano se involucró en la crianza de peces y camarones? Sí, bueno, en principio se creó una estación, lo que llamaba antes la Hacienda María de San Cristóbal, que queda en Bocanigua, una zona que era completamente de Trujillo, y él creó una estación con ayuda de la FAO. Y vino aquí un chino en ese entonces y trajo por primera vez a la República Dominicana especies exóticas como la tilapia y las carpas. En el continente africano se encuentra mucho en el lago, en Tanganica, esos lugares de allí. Pero también se supone que la llevaron a Israel. En Israel le llaman el pez San Pedro. Y ahí pues los israelitas desarrollaron también la cultura. San Pedro porque se multiplica. Sí, porque se multiplica. Rápidamente. Mira, Sí. ¿Y cuál entonces? Déjame aprovechar que estás aquí. Primero aprender muchas cosas de ti. Sí. De los peces que tenemos aquí en República Dominicana, ¿cuál es nativo? Bueno, ¿Cuál es lo que teníamos? de los que se cultivan, todos son exóticos. Por ejemplo, se trajo en 1975. El bagre de canal se trajo de los Estados Unidos, que era lo que la gente le llama el pez gato, o el taluro puntato, que es su nombre científico. Es una gran industria en los Estados Unidos, pero en República Dominicana, especialmente la costa sur, la región del Mississippi, de Luisiana, toda esa región, cultivan el bagre de canal y se comercializa. Es una industria de Estados Unidos de más de 400 o 500 millones de dólares al año. Pero en República Dominicana no tuvo éxito el bagre de canal. No obstante, aún se pesca en las presas, ya que en esa época también se liberaron alevines de bagre de canal. Pero aquí principalmente se ha trabajado más en el cultivo de tilapia. La primera tilapia roja que llegamos al país la traímos de Taiwán en el año, yo diría que fue en el año 81 que llegó aquí a la República Dominicana la primera tilapia roja procedente de Taiwán. Después se siguieron trayendo, reprodujimos aquí en República Dominicana, ya que teníamos un asesor de Taiwán en la estación experimental de Nigua, que correspondía en ese entonces al Ministerio de Agricultura, ya que en Agricultura existía primero lo que se llamó la Subsecretaría de Recursos Naturales. Es esa subsecretaría la que va a dar origen al Ministerio, y casi todos los departamentos que lo formaban: vida silvestre, suelos y agua, recursos pesqueros, casi educación ambiental, y el proyecto Marena, que se hizo por primera vez. Ahí se hizo por primera vez el perfil ambiental de República Dominicana, que estudió la cuenca, estudió los suelos, estudió también los bosques, las zonas de vida de República Dominicana, recreando lo que ya se había hecho, por supuesto, porque primero se hizo el estudio de las zonas de vida de República Dominicana en los años 40 o 50 por ahí. Y así se completó el primer perfil ambiental de República Dominicana. Y bueno, a partir de ahí surgió en el año, ya sabemos, en el año 2000, surge el Ministerio del Medio Ambiente. Ya le toca a Hipólito Mejía, que es el presidente, promulgar la ley que crea el ministerio, que es la ley 6400. Y a partir de ahí, pues, el ministerio, lo que yo dirigí, creó también la pesca y las estaciones que manejaba en ese momento el recurso pesquero, que era la estación de Nigua. También había un proyecto en Samaná sobre la enseñanza de la pesca. Se llamaba el CEDER, porque ya no existe. Y había también un proyecto se llamó Propescar Sur, que era para ayudar, asesorar y asistir económicamente a los pescadores de la costa sur, que fue iniciado por la GTZ, Servicio Alemán. Y lo continuamos nosotros, ese proyecto. Y así, la acuacultura era también uno de nuestros objetivos, y se contrató una compañía israelita que construyó la estación de Asua, una estación cerca de 5 a 8 o 10 hectáreas de estanque.
Y ahí se trajo la carpa espejo, que es la carpa que obtuvieron los israelitas a través de hibridar ella con diferentes cruces de la carpa común, hasta obtener una carpa que no tenía mucha escama, no tenía tanta espina y crecía más. Y así pues creamos un vivero también de peces allá en Asua, en el Rosario de Asua. Posteriormente vinieron la misión china y creó una estación de camarones marinos en Asua también. Esa tenía, creo que cerca de 30 hectáreas o 40, o más, podía ser 50 hectáreas, pero no todo era estanque. Pero ahí también instalamos una escuela para formar, con ayuda de la misión china, a todos los jóvenes de esa región que les interesara la acuacultura. Y así se formaron nuestros jóvenes. Claro, surgió también una fiebre en la zona de Monte Plata. Y ahí yo mismo asesoré una compañía que hizo una granja de buen tamaño. Yo diría que unas 5 o 6 hectáreas de estanque. También había un proyecto que es famoso, que se había creado, lo había creado un empresario que respondía al nombre de Don Mayo Ginebra, con fondos, con financiamiento. Y ahí, pero ese proyecto no tuvo el seguimiento necesario, ni la ayuda para poder subsistir. Y luego, hoy en día, ahí está un amigo francés que se dedica a la producción de alevines de tilapia roja para venderlos a los que lo cultivan, y también en cierto modo ayuda a la cría de camarón de agua dulce que trajimos también de Taiwán, pero que a su vez Taiwán lo llevó desde Malasia. El camarón se llama Procambalus, Macrobrachium rosenberg, así se llama, o camarón de Malasia. Y ese todavía se cultiva en República Dominicana. Cecilio, en la producción actual en la República Dominicana, yo diría que no está todavía a la altura de lo que debería, ¿verdad?, estar. Cuando nosotros poblamos la presa de Atillo, y las presas en realidad producían cerca de 43 toneladas de los pescadores, pero ahora pudieran ya estar por las 100 toneladas. Yo creo que no llegan a las 500 toneladas la producción. El país importa más de 30.000 toneladas de pescado, entre bacalao, arenque, pescado fresco y productos. Pero podemos ponernos a la altura. Hay un proyecto importante ahora que quiere lograr producir en República Dominicana 30 millones de libras de tilapia. Por supuesto que es una cifra que es un poco, yo diría, pero nunca se puede desestimar el empeño de lograr. Y bueno, podemos llegar al máximo que se quiera, a lo mejor nuestras posibilidades dependen de los estanques que podamos construir y de los espejos de agua de las presas, de unas 27, yo diría 37 presas entre grandes y pequeñas que tiene la República Dominicana. Cecilio, actualmente en República Dominicana, la producción de peces, Bueno, o lo que le llaman la piscicultura. La pregunta es la siguiente: ¿quién lo hace? ¿Estos son proyectos grandes o proyectos familiares? Sí, bueno, muchos de ellos ¿Cómo dividen? ¿Cómo sabe uno si es un proyecto grande de otro pequeño? Bueno, ahora cantidad de metros cuadrados. Ellos hicieron un fideicomiso, pero la mayoría de los proyectos que hay son privados. Son de personas privadas. Pero ahora, con la ayuda del gobierno, se va a hacer, hicieron un fideicomiso y se hizo una cooperativa sobre todo de Atillo, de los pescadores de Atillo, para la producción de tilapia en Canacha. Y ellos están produciendo, pero la mayoría son iniciativas privadas. Bueno, ese proyecto en particular que fue financiado en una ocasión por la empresa Barrick en el Pueblo Viejo, hizo un aporte de $1 millón de pesos. Bueno, y ayudó bastante para los pescadores. Sí. Pero es un proyecto, yo lo considero relativamente pequeño, son 65 familias, 65 miembros de esa. Pequeño, sí. Y a través de los años no he visto que ha crecido tampoco.
No, yo diría que para que el proyecto pueda crecer, habría que pensar en tierra firme, porque ya sabemos que en los estanques, los canastos de las presas, se alimenta, ¿verdad? Y entonces eso va creando una situación que puede afectar el oxígeno, la disponibilidad de oxígeno, si hay mucho aporte orgánico, porque tú alimentas en el estanque y eso va al fondo. Entonces, hay que apoyarse también, ellos pudieran apoyarse también en hacer estaciones de pesca. Hay una ya en Atillo que se hizo ya hace muchos años para producir alevines para poblar la presa. Bueno, esa también puede ayudarlo a ellos a producir ¿Cuánto en la presa de Atillo? Sí. Yo tengo entendido que también hay un proyecto de presa hidroeléctrica también que están criando peces. Sí, sí. Es ahí donde te digo que se hizo cuando era la corporación. Se hizo con el objetivo de poblar la presa de lobina y de tilapias y de carpas, que son los peces que hay en la presa. Entonces tú dices que el rendimiento en estanque es mejor que en un lago. Bueno, no, lo que pasa es que ¿Se crecen más ambos tienen limitaciones. o más control? Ambos tienen limitaciones para mantener la calidad del agua. Ok. Clarificar mejor a nuestra audiencia. O sea, esos canastos que vemos en la presa de Atillo, sí, más o menos qué dimensiones tienen y para cuántos peces, cuál es la densidad por metro. bueno, se puede hacer de 10 metros cúbicos, de 20, de 100, de 150 metros cúbicos. Normalmente yo lo uso más pequeño. Y la densidad de peces, pero no me conteste esa todavía. Esperemos que regresemos después de la pausa. De regreso en Comunidad Minera, conversando con el doctor en biología, Cecilio Díaz, que fue viceministro en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y estamos tratando el tema de la piscicultura en República Dominicana, específicamente la crianza de tilapia en el lago Atillo, en la provincia de Sánchez Ramírez, y terminamos el segmento anterior con la pregunta de cuál es la densidad por metro cúbico que puede soportar, la densidad más óptima para soportar el buen crecimiento de las tilapias. Podría ser 200 tilapias por metro cúbico. Creo que es una densidad bastante buena y de buen rendimiento, y no es más manejable en cuanto a que el pez puede alcanzar incluso 1 kilo. Un kilo, o por lo menos, hablando en libras, puede llegar a alcanzar cerca de 1 libra también. Depende del mercado también, cómo lo quieren. Se sigue el costo para llevar una presa de alevin a adulta que se pueda comer ya. ¿Cómo la alimentan? ¿Cuánto cuesta eso más o menos? Bueno, esos alimentos normalmente tienen una conversión realmente el pez que va a crecer, tú tienes que darle 3 libras para producir una. Si tú vas a producir 1 millón de libras, tú tienes que gastar 3 millones de libras de alimentos. Con una proteína, una concentración proteica bastante alta, porque los peces de agua dulce, a pesar de que ellos también, ahora hay un sistema que se llama, pero que ahí en la presa es más difícil de aplicar, se llama Bioflop, el sistema, que consiste en crear un cultivo de bacterias que producen alimentos, ponerlo a la disposición del pez para que él esté comiendo todo el tiempo. En el sistema de Bioflop, pero el sistema Bioflop requiere aireación constante, de manera que no puede haber bajo, el oxígeno tiene que estar óptimo siempre, lo cual hay que manejarlo con energía, con aireadores o con flujo de agua. Tú mencionaste en el segmento anterior de que si se tienen muchos peces puede disminuir la concentración de oxígeno en el agua y eso es perjudicial para la crianza. Sí, por eso es que hay que saberlo manejar. Pero ¿y cómo lo pueden controlar en un lago? No un lago tan grande como ese del lago Atillo. Hay que hacer estaciones siempre de oxígeno. Hacer estaciones clave de oxígeno, a ver cómo va variando la calidad del agua y el oxígeno. Porque a pesar de que las tilapias soportan bastante la baja de oxígeno, pero eso influye en el rendimiento.
en el peso, en la ganancia de peso. ¿Sabes que a mí me sorprendió cuando me estaba preparando para el programa? De que había un proyecto donde estaban tratando de introducir tilapia en el lago Riquillo, hacer piscicultura en el lago Riquillo. Bueno, se puede hacer en la zona que, como llamamos nosotros, en la pequeña, donde va el agua dulce, ¿no? Los pequeños lagos y manantiales que hay, que entran al próximo, porque la salinidad No, es imposible la salinidad. El lago tiene una alta salinidad, porque es un lago hipersalino. Puede llegar a tener... Pero hay peces, de 70 peces. Claro, porque... Caimanes que están ahí, es de peces que se alimentan. Se desarrollan en todas esas entradas de agua, que tienen mucha el lago. Entrada de agua dulce. Los bolollones, las caritas, Galván, toda esa zona donde hay, incluso hay zonas turísticas y eso es agua dulce a la orilla del lago. Sí. Para nuestra audiencia nos está escuchando, que están interesados en cómo involucrarse en este tipo de producción, la piscicultura. Sí. Una familia campesina que desee involucrarse en la crianza de peces, ¿cuál es el costo más alto que hay? ¿Qué es lo que cuesta más? Bueno, yo les recomendaría, por ejemplo, a mí me gustaría, yo pensé siempre en desarrollar un proyecto colectivo en lo que llamamos el salado de Neiva. Hay mucha agua dulce subterránea y hay tierra que pudiera, ahora hay sistemas donde se usa, por ejemplo, una geomembrana, lo que llaman, que se puede poner para evitar la infiltración del estanque. Entonces, en esa zona... Geomembrana. Sí. Pero eso es costosísimo. Es costoso, sí. Pero posiblemente debido a que esos terrenos están saturados en términos de salino, ¿no? Posiblemente tengan poca capacidad de infiltración. Y ahí hay que probar. El Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales hizo una estación allá. Incluso produjeron allá mismo el mero basa, lo que nosotros llamamos mero basa, el microtalmo, que es o pancasio, como le llaman a ese pez, que es un pez que se cultiva en el río Mekong, en Vietnam, en gran cantidad. Se cultiva en estanques allá en el río. Se cultiva, en canasto, en el río Mekong. Y aquí podría desarrollarse en esa zona, hacer policultivo con ese pez y la tilapia. Y podría ser para cada campesino, o para cada beneficiario se le podría dar un estanque de 2.500 metros cuadrados, que lo puede manejar perfectamente, y ahí puede producir hasta 4.000 kilos al año, es decir, 4 toneladas. Y si entre todos producen eso, pues cuando tú vienes a ver, tiene un proyecto grande de alta producción, crea una cooperativa de manera que ellos mismos puedan comprar el alimento, puedan pagar la asesoría técnica, puedan comprar todo lo que hace falta de materiales. Lo que hace falta, lo que nos ha hecho falta a nosotros es eso precisamente. Cómo asociar al campesino, al productor, para que él tenga luego capacidad de compra, incluso de poder comercializar su producto. Lo que yo veo en todo esto es también, aparte del aspecto técnico, el aspecto financiero. Sí. O sea, porque, oye, construir un estanque de 2.500 metros cuadrados, hay que hacer una excavación significativa. Sí, bueno. Y eso tiene un costo prohibitivo para muchas de las familias pobres. No, pero si el Estado interviene y proporciona la maquinaria y el combustible y el técnico, y le entrega a ese individuo el estanque para que lo opere y sea suyo, pues indudablemente que él va a poder echar hacia adelante. Lo que él no puede echarse a cargo es pagar la construcción, las instalaciones técnicas, que no tiene la capacidad económica para ello. Si el Estado no ayuda, no hay desarrollo. Yo estoy viendo que casi varias presas dominicanas tienen la piscicultura. Sí. Pero esos proyectos que están en las presas, aparte del de la tía, ¿son cooperativas o son básicamente iniciativas? Muchas son cooperativas, la gran mayoría, porque fíjate que una vez con el CIMPA, ¿no? Que es el Centro de
de Producción Pecuaria de Santiago, del CIMPA. Ellos intentaron hacer un proyecto en la presa de Taveras con la ayuda de un técnico de Estados Unidos, de una universidad. En ese momento fracasó ese proyecto, puesto que no se le dio seguimiento. El CIMPA continuó con la acuacultura para ayudar a los pequeños productores. Es decir, si hay una iniciativa, y yo creo que puede ser que ahora mismo haya una decisión de que eso eche hacia adelante, es posible que 20 años de atraso que tenemos en la acuacultura lo podamos resolver. Actualmente el gobierno tiene alguna iniciativa. Sí, yo te he enterado de que está haciendo, que hay esperanza de poder aumentar significativamente la producción. Bueno, el gobierno está ayudando a la cooperativa y al fideicomiso que se formó para la producción de tilapia en las presas. Creo que le entregó una cantidad de dinero para comenzar los trabajos y darle seguimiento a los programas de desarrollo. Y esperamos, ellos me han solicitado también que en lo que yo los pueda ayudar, y yo con mucho gusto los puedo ayudar en esas ideas. En estos días, por cierto, en mi programa entrevisté al que fue mi profesor de acuacultura en Mayagüez. Y hablamos de todo eso, de lo que podemos hacer en República Dominicana. Como dije, nosotros tenemos 20 años de atraso o más en lo que tiene que ver con la acuacultura. En Latinoamérica, ¿cuál es el país que está más desarrollado en la piscicultura? Bueno, ahora Honduras tiene un gran desarrollo. ¿Qué tanto? Costa Rica, más entre la producción de esos países son ¿cuántas veces la dominicana? Bueno, sí, ellos son varias veces. Puede ser que Honduras esté produciendo más de 5.000 toneladas o algo por el estilo. Pero además Honduras está produciendo camarón marino para el mercado. En este caso, Peneo Banamey, que es la especie que nosotros en República Dominicana teníamos una compañía que se llamaba La Ina, que operaba en Jaquimeyes, en Barahona, y ellos estaban produciendo 400 toneladas de camarón al año, camarón marino. Estuvieron produciéndolo 2 o 3 años, 4 o 5, pero por alguna razón, ellos dicen, entre las cosas que se dicen, está el robo, ¿no? Que de noche llegaban pescadores, furtivos, se metían y pescaban camarones y le fueron mermando la producción. Pero el mercado era bueno porque ellos vendían toda su producción, 400 toneladas, en los proyectos turísticos. Y yo creo que faltó ayuda de parte del gobierno. En este caso del PLD, porque nosotros cuando estábamos en el gobierno, ellos estaban bien y estaban desarrollándose bien. Igualmente había un proyecto de maricultura en Maní para producción de dorada y lubina, se llamaba Cuy Gigante, que también posteriormente también dejó de producir, aunque ahora actualmente hay una empresa que está produciendo dorada y lubina allá en Salinas, en la bahía de... O sea que estamos aprovechando tanto la piscicultura en agua dulce como en agua salada. Ese detalle no estaba enterado. Y se puede tener un estanque con agua, con camarones y tilapia a la misma vez, o no son compatibles. Cuando estábamos aquí, nosotros estábamos haciendo experimentos para el camarón marino, el Peneo Banamey, desarrollarlo en aguas salobres, es decir, para poderlo producir tierra adentro, porque no es marino. Pero claro, había una estación de nosotros que estaba allá mismo en Asua, de maricultura de camarones, donde se producían unas 40, 50 toneladas de camarón marino. Pero cuando vinieron los ciclones, o la tormenta Olga y ¿cómo se llamaba el otro? Noel, exacto. Se inundaron ese proyecto y ya después no se recuperó más. Y tenemos técnicos que se entrenaron ahí con los chinos, que están hoy en día sentados en el ministerio y no están produciendo para lo que fueron entrenados para la producción de larva de camarón marino. Cecilio, tengo que interrumpirte porque tenemos que irnos a una pausa y regresaremos en breve.
Continuando en comunidad minera, conversando con el doctor Cecilio Díaz, estamos tratando el tema de la piscicultura. Terminamos el segmento anterior con el doctor Díaz expresando de que el país tiene la capacidad técnica y que es una capacidad técnica que no se está aprovechando a plenitud, y que si tuviéramos más proyectos de piscicultura le podríamos sacar provecho al máximo. Sí. Cecilio, con el tema de la crianza, de mixta, de camarones Sí. y tilapia, yo he leído que en ciertos países ha sido exitosa. Bueno, no es común, por ejemplo, cultivar camarón marino, por ejemplo, con tilapia. Normalmente se cultiva, hay policultivo, pero siempre se hace con peces, porque por alguna razón el camarón tiene que estar solo en su desarrollo para que tenga el rendimiento adecuado, porque si el camarón emplea esfuerzo en defenderse de los peces que se lo quieren comer, entonces ahí no estamos en nada. Yo vi un caso en que ellos lo que hacían era que cuando estaban juveniles, los camarones, los tenían separados. Sí. Después que tenían suficiente Tamaño, pues entonces lo mezclaban. Bueno, eso se hace cuando no se dispone de suficiente espacio de espejo de agua para entonces aprovechar al máximo de lo que se dispone. Pero si uno dispone de suficiente espacio de espejo de agua, no tiene la necesidad ¿Y la alimentación es la misma para los dos tipos de cultivos? No, el camarón, si es marino, tiene una alimentación más estricta. ¿Y si el camarón de agua dulce? El camarón de agua dulce se puede alimentar también con un alimento parecido al que se usa para la tilapia. Se puede aprovechar. Se puede aprovechar, sí. Un alimento que tenga, para la tilapia se requiere que tenga mayor hidroestabilidad, que es lo que se requiere, por ejemplo, en las presas. Que el alimento flote, dure un tiempo bastante flotando antes de que se deshaga y se hunda. En este caso, se prepara un alimento con un alto contenido de coloides, proteínas coloidales, especialmente la gelatina y otros grupos de proteínas que ayuden a la flotabilidad del alimento. Y se le da también una compresión, lo que llaman los americanos un steam. Se pasa por el vapor para crear el pellet o perdigón que tenga esa hidroestabilidad que garantice que se va a aprovechar por lo menos un 60, un 75, 80% de ese alimento. Sí, pero enfocándonos ahora en el tema de la pesca en general. Sí. En el país hemos avanzado. Yo salí del país en el año 81 a estudiar a los Estados Unidos. Y en esa época yo no veía ningún tipo de regulaciones como la que tenemos ahora. De que tenemos temporada de veda, tanto para el cangrejo, para el lambí, para las langostas, y que son respetadas. O sea, Sí. si lo agarran, ahí mismo están presos. Sí, sí. Bueno, ya existían algunas vedas. Por la primera ley, la 5914, que era la ley de pesca, que se creó primero, y creó lo que se llamó el Departamento de Caza y Pesca en Agricultura, pero que después, cuando se creó la SURENA, o sea, la Subsecretaría de Recursos Naturales, se creó entonces ya digamos otras leyes y resoluciones, como por ejemplo veda a la langosta, a la pesca de langosta, veda a la pesca de lambí. Ahora tenemos también la veda a los cangrejos y veda también ahora al mero baza. Digo, no, perdón, al mero baza, no, al loro, lo que llamamos los loros. Y eso son cosas que avanzan, pero nosotros tenemos mucho más especies que proteger. Porque, por ejemplo, como no tenemos un laboratorio marino de investigación, no se investiga la cadena alimenticia, porque este pez que tú pescas se alimenta de otro, o de otro, y de otro, y de otro, y entonces tú tienes que estudiar la cadena completa, desde el plancton, porque hay peces que lo que hacen es que filtran el plancton marino, y de ese viven. Otros como los loros que comen algas, comen vegetación en el arrecife, y así tú tienes que estar estudiando constantemente. Pero República Dominicana,
no tiene un laboratorio marino. No tenemos. Y por tanto, en ese aspecto, tenemos las vedas por el principio que dice, el principio de precaución. Bueno, mejor yo prohíbo antes de que se dañe el recurso, pero en realidad no sé cuál es el estatus de ese recurso. Pero no sé entre los estudios en español para determinar eso sí. Es que los estudios, es que no tenemos un laboratorio que estudie constantemente eso, porque eso no es para... ¿Tú no crees que usando las datas de Puerto Rico, que Sí. son bastante avanzados? Yo estudié allá en Puerto Rico, en Mayagüez. Sí, en ciencia Usando las marina. datas de Puerto Rico, que es muy similar a tanto en clima. Sí, pero no se puede hacer así. Tiene que ser nosotros tener nuestra propia laboratorio. Teníamos uno cuando yo dirigía la estación experimental piscícola de Anigua, en San Cristóbal. Teníamos uno allá, pero después eso desapareció. Incluso ahí teníamos un centro para la producción de alevines, tanto de camarones de agua dulce como de peces. Pero eso también, con los cambios de leyes, el medio ambiente se quedó con él y ahora lo que hay ahí es un vivero de plantas, no hay de producción de peces. Igualmente, la estación de Asua, que era para la producción también, tanto para enseñar la acuacultura como para la producción de alevines, ya se le entregó en el gobierno de Danilo Medina, me parece que fue, se le entregó a unos bodegueros de Nueva York para que produzcan tilapia ahí. Es decir, todavía hay muchas cosas que hay que poner en claro. Y entonces se creó el CODOPESCA, el Consejo Dominicano de la Pesca, que es un organismo de tercera categoría para dirigir una política pesquera nacional. Y por tanto, así va las cosas en ese sentido. Pero me alegra mucho de que haya interés ahora por la acuacultura, porque significa que vamos a caminar por ahí, porque cuando la voluntad está de frente se hacen las cosas. Sí. El país está recibiendo, bueno, para este año ya se anunció de que hay cerca de 4 millones de turistas que hemos recibido. Sí. Y de esos turistas, muchos de ellos consumen peces, pescados. Sí. Esa necesidad la está siendo satisfecha con la importación. El país no es autosuficiente. Bueno, nosotros, por ejemplo, según las estadísticas, ¿verdad?, del CODOPESCA, se estaba pescando aquí alrededor de 14.000 toneladas de pescado. Pero nosotros tenemos capacidad en nuestra plataforma para unas 26.000 toneladas de pescado. O sea que estamos a mitad de o un poquito más de nuestro potencial. Y segundo, con la acuacultura podemos completar unas 40 toneladas. ¿Qué le impide de que estemos produciendo? Bueno, pescando más. Antes teníamos, como te dije, el programa ProPescar Sur, que se inició para el sur. Yo preparé un proyecto para que se hiciera en el este también. Y los pescadores del norte. Que yo también dirigí un proyecto que era para la crianza de cangrejos centolla. Ese proyecto se hizo con el Smithsonian Institution, se hizo también en ese tiempo el Secretariado Técnico de la Presidencia, que hoy día es el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Y también teníamos asesoría aquí de la fundación, se llamaba Natura esa fundación. Yo trabajaba para ellos, entonces teníamos 2 estaciones de cultivo o maricultura de cangrejos centolla, una en Buen Hombre y otra en Puerto Viejo. Bueno, ahí nosotros ayudábamos a los pescadores, hacíamos cooperativas, le financiábamos los artes de pesca y la reparación de los botes y también la compra. Pero también eso es lo que hacía ProPescar Sur, que ellos ponían el 30% y ProPescar Sur ponía el 70%. Y entonces creamos estaciones de pesca para que ahí se hiciera el pago y se llevaran las estadísticas y se mantuviera el recurso estudiado, pero también para la aplicación de la veda, para que hubiera control. Así que ahora mismo pues hay más o menos algo así, pero todavía falta mucho más para que nosotros podamos suplir ese mercado que tenemos, porque importamos una gran cantidad de productos pesqueros, ya estamos cerca de las 50.000 libras, pues, diría yo. Y es decir que tenemos un reto.
Porque al perder, por ejemplo, nosotros la granja de camarones que producía 400 toneladas para el mercado turístico de República Dominicana, ahora tenemos que importarla. Es decir que tenemos que revisar la política dominicana. Pero es bueno porque hay voluntad política. Yo creo que el presidente Luis Abinader quiere que se hagan esas cosas. Y, sí. Yo duré 27 años fuera del país y venía de vacaciones cada 2 años. Y yo pude ver la transformación que tuvo la zona de la cadena, que era el niño, ya yo la conocía perfectamente. Pude ver como varias lagunas, humedales, que existían paralelo al poblado por varios kilómetros. ¿Cómo fue desapareciendo en la década del 2010? sí. ¿Cómo la fueron canalizando, secándola y desarrollando proyectos turísticos? Yo, acostumbrado a la cultura extranjera, expresé mi queja, pero aquí no importó aún. Ya existía en ese momento la Secretaría de Medio Ambiente. A nadie pareció que era relevante ver ese tremendo daño ambiental que estaba haciendo, específicamente por extranjeros, pero proyectos extranjeros, tanto de españoles como franceses, italianos, que no podían hacer esas malas prácticas en sus países y vinieron a República Dominicana a hacerlo. Sí. Tú que estuviste en esa Secretaría de Estado, ¿qué impedía controlar eso? Bueno, no sé si en tu época, pues yo empecé a notar que los cambios fue a partir de 2003, 2004. Sí. Bueno, yo comencé ahí en el año 2000. Ya a partir de ahí nosotros comenzamos a establecer, pero ya se había creado un organismo anterior que se llamaba INPRA, que tenía que ver con que tú tenías que someter el estudio de impacto ambiental para cualquier proyecto. Ya existía la ley 305 del 68, que es la ley que crea la 60 metros, de la pleamar hacia adentro, ¿no? Para respetar esa zona. Pero como te dije anteriormente, esa ley se obvió y se comenzaron a dar permisos, sobre todo por presión del Ministerio de Turismo, sabiendo que esa ley prohibía eso. Prohibía construcciones que tenían que estar después de los 60 metros de la pleamar. Y además tenían que someter estudios de impacto ambiental. Y fuimos creando un banco, ¿no? de ideas y de experiencia para que se aprobara cualquier estudio de impacto ambiental, a pesar de los intereses, como te digo, del sector turístico de desarrollarse. Por ejemplo, el daño más grande lo podemos encontrar en los 30 kilómetros de allá de la zona este, ¿no? De 30 kilómetros de playa que hay desde allá, desde Costa Azul o de la desembocadura del río Anamuya hasta llegar allá a Cabo Engaño. Y ya tú ves lo que se ha hecho ahí. Y el impacto que ha tenido ahora la erosión en esa zona, producto de construcciones desordenadas muy cerca de la costa y sin darle seguimiento cuando... Y ya existía una ley, existía un regulador y los intereses económicos se impusieron al sentido común. Exacto. Ahora tenemos que remediar el problema y cuesta mucho dinero remediarlo. Probablemente mucho más que los recursos que generaron esos proyectos. Sí. Ceci, voy a llegar a la parte final del programa y quiero agradecerte haber venido. Tengo todavía una lista de preguntas que no pudimos cubrir esta vez, pero que en los próximos meses tenerte de vuelta aquí en Comunidad Minera, especialmente con esa vasta experiencia que tú tienes y conocimientos en temas de biología, la piscicultura y también con una gestión del Estado con respecto a los recursos costeros y marinos. Sí. Muchas gracias, Robert. Bueno, gracias a ti por la invitación y lamentamos tener que decir cosas, ¿verdad?, que el país padece, pero si no le ponemos valor a eso y calor, no lo podremos resolver.
También agradecemos a nuestra teleaudiencia que nos acompaña a través de la televisión y también a través de la radio, específicamente a través de Radio Santa María, 97.8 de la FM en la provincia, en la ciudad de La Vega. Gracias a todos, tengan una semana muy productiva. Vayan con Dios. Comunidad Minera.